Buenos días, mis hermanos y mis amigos, Dios los bendiga. Qué gran bendición nuevamente el Señor nos ha dado en este día. Nos permite disfrutar de esta vida, pero también el Señor nuevamente nos permite poder compartir la palabra del Señor, su palabra. En esta mañana queremos un momento orar para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Deseo que seas bendecido junto a tu familia, que donde te encuentres en este momento viendo esta transmisión seas bendecido, que el Señor pueda hablar a tu corazón, que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta mañana, en estos minutos que vamos a compartir la palabra poderosa de nuestro Dios. La palabra de Dios es algo que nos cautiva, es algo que penetra en nuestra vida, en nuestro corazón, y que por sobre todas las cosas, cuando nosotros la recibimos con un corazón dispuesto para poder ser transformados, para poder ser cambiados por ella, por la fe, nosotros experimentamos en nuestra vida algo diferente. Nuestra familia puede darse cuenta de que tenemos una vida diferente, nuestros amigos, aquellos que nos conocen, se dan cuenta que algo pasó en nosotros y fue que la palabra de Dios penetró en nuestro corazón. Así que quiero invitarte en esta mañana que si tú estás conectado puedas oír lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Pero antes vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias por este día. Gracias, amado Padre, por darnos la vida. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has bendecido con este precioso día. Gracias porque a ti te plació, Señor, darnos la oportunidad de un día más de vida. Pero no solamente la oportunidad de un día más vivir, sino la oportunidad de un día más poder alabarte, de un día más poder adorarte, de un día más poder agradecerte por todo lo que tú tienes y has preparado para nosotros en este día. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta aquí. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, tus misericordias, Señor, se han renovado sobre nuestra vida. Tus misericordias se han renovado sobre nuestra familia, Señor. Y en esta mañana, conforme a tu palabra, nosotros queremos, Señor, poder renovar nuestro agradecimiento contigo por la vida, por las bendiciones, por el Espíritu Santo, por hablarnos, por amarnos, Señor. Gracias por tu fidelidad en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesús queremos rogarte que tú nos puedas ministrar a través del Espíritu Santo, que tú nos puedas hablar en esta mañana y que en el nombre de Jesús, todos aquellos, Señor, todos aquellos que están confundidos, que están, Señor, tal vez pasando un momento difícil, yo te ruego en el nombre de Jesús que ellos, Señor, puedan recibir en esta mañana, Señor, la palabra que pueda cambiarles, la palabra que pueda, Señor, transformar sus pensamientos y sus corazones. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo pueda ministrar sus corazones, Señor, y ministrar nuestras vidas. Espíritu Santo, guíanos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén. Qué bueno que ha sido el Señor en esta mañana y podemos compartir esta palabra. Yo quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Es un pasaje muy conocido, pero yo creo que siempre Dios tiene algo para hablarnos a nuestra vida, y qué bueno que es muchas veces, si ya lo conocemos, afianzar los conocimientos, pero también afianzar esa palabra en nuestras vidas. Vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo, a partir del versículo 5, dice así la palabra del Señor. Josué, capítulo 1, versículo 5, nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Y mientras meditaba en esta palabra que el Señor habló en mi corazón, me ponía a pensar cuántas veces nosotros a lo largo de nuestra vida, tal vez tú en este momento estás siendo adiestrado o preparado en algún lugar de trabajo, en alguna área, y ya sea que tú estés como un secretario, ya sea que tú estés como un mecánico, ya sea que tú trabajes en una oficina o en el lugar donde tú estés, puedes estar siendo preparado sin que tú te des cuenta y solamente tú lo tomes como un trabajo. Pero puede llegar ese momento y puede pasar el tiempo y pueden pasar los años, y cuando tú hayas sido preparado llegará el momento en que tú tengas que demostrar tus conocimientos y tengas que demostrar lo que tú has aprendido hasta aquí y de quién has aprendido. Tal vez esa persona que te enseñó ya no esté más, tal vez esa persona haya sido promovido o promovida a otro lugar, a otro nivel, ya no esté contigo, y será el momento en que tú tengas que desempeñarte como lo hizo esa otra persona o como te enseñó la otra persona. Y este fue el caso de Josué. En la palabra del Señor nos habla y nos dice la palabra que ya Moisés había muerto, el líder, el que estaba liderando, guiando al pueblo de Israel, aquel que había sacado al pueblo de Egipto de la esclavitud por orden del Señor, debido a que el pueblo de Israel le había clamado y el Señor había oído el clamor de su pueblo. Y dice la palabra que Moisés fue elegido para sacarlos de la tierra de Egipto, fue elegido para que se pudiesen hacer esos grandes milagros como abrir el mar rojo y para que el pueblo pudiese cruzar, ¿sí? Para que para que el pueblo de Israel pudiese ver la mano poderosa de Dios, así como también hizo que pueda salir agua de la peña, agua de la roca y tantos milagros. Pero ya Moisés había muerto. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés murió, cuando Moisés ya no estaba, cuando el Señor decidió llevarlo a Moisés y dijo: ahora es tiempo de que te levantes tú, Josué. Tú que has estado al lado de Moisés, tú que has estado siempre pendiente de lo que Moisés necesitaba, pues ahora es tiempo de que tú te levantes, porque tú tendrás que guiar a este pueblo a la tierra prometida. Es decir, falta ya tan poco. Y yo les juré a esta generación que yo les habría de dar esta tierra prometida. Yo se lo juré a sus padres y esta generación entrará en esa tierra, pero tú de ahora en más tendrás que ser el líder. Y nosotros podemos ver que ahora él tenía que estar dispuesto, su corazón, su confianza, su permanencia tenía que estar en Dios. Ya ahora los ojos del pueblo estarían puestos sobre su vida. Los ojos de las personas estarían puestos sobre él, porque ahora él sería el nuevo líder. Pero sabes, el Señor es quien va delante de Josué como poderoso gigante. Y cuando le habla, le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la mayor confianza que nosotros podemos tener en este día, mi hermano, mi hermana. Así como a nosotros nos ha quedado esta palabra plasmada y que nosotros podemos ver cómo Josué podía confiar en Dios, como Josué podía confiar en él, de que él iba a estar con Josué como estuvo con Moisés hasta ahí.
Pues ahora en este tiempo nosotros tenemos que confiar, mi hermano, mi hermana, que así como el Señor ha estado con los hombres de Dios en su palabra y todos los que nosotros podemos oír, que testifican que el Señor está con ellos, que ellos sienten la seguridad en su corazón, en su fe, en la palabra, ellos sienten que el Señor está con ellos. Así en esta mañana yo quiero animarte a que tú creas que el Señor está contigo. El Señor en esta mañana puede hablar a tu corazón, está hablando a tu corazón y te dice, así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con David, así como estuve con Sansón, así como estuve con el apóstol Pablo, con Pedro, así como estuve con Felipe, así como estuve con Juan en todos esos momentos difíciles, así estoy contigo. Pero algo importante que el Señor le recalcaba a Josué era que debía esforzarse. Tienes que esforzarte, le decía, y ser valiente. Y luego le dijo ser muy valiente. Era importante, vemos que varias veces le repite y le dice, tienes que ser valiente, tienes que ser muy valiente. Ahora nosotros nos preguntamos y decimos, ¿por qué le exigía tanto? ¿O por qué le recalcaba que sea valiente? ¿Sabes? No era fácil guiar a un pueblo que era numeroso, eran más de 1 millón de personas. Imagínate, él tenía que guiar a este pueblo, guiar a esta gente. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que guiar o tenemos que hablar con personas y no nos podemos poner de acuerdo entre 2 o 3 o 5 o 10 o 100 o 200 personas? ¿Cuánto más? Si él tenía que ser el líder, tenía que oír la voz de Dios y tenía que animarlos a conquistar la tierra. ¿Sabes por qué? Porque en esta tierra que ellos iban a ir, en esta tierra había personas, había pueblos y naciones que ellos tenían que sacarlos de ahí. Que eso es más adelante, pero ellos tenían que estar confiados, ellos tenían que estar seguros. Y para que el pueblo pudiese estar seguros y confiados, ellos tenían que ver en su líder la seguridad, el esfuerzo, la valentía. Y valiente es aquel que tal vez, aunque tenga miedo, pero se va a esforzar por salir adelante. Aunque tenga miedo, aunque dude, saldrá, se esforzará, lo hará, confiará. Y eso Dios le decía. El Señor le hablaba y le decía, tienes que ser muy valiente, tienes que esforzarte, tienes que seguir adelante, tienes que esforzarte. ¿Sabes por qué? Porque tienes que cumplir toda la palabra que Moisés, mi siervo, le dijo el Señor, te ha mandado. Le da a entender que las palabras que Moisés habló no fueron las palabras que a Moisés se le ocurrió, sino que fueron las palabras que Dios le dijo que él pudiese decirle al pueblo. Las palabras que él les dijo tienen que cumplir toda la palabra. Algo que me llama la atención es que le dice, nunca tiene que apartarse de tu boca este libro de la ley. Tienes que meditar en él, tienes que estar continuamente leyendo. Y en este tiempo nosotros muchas veces, ¿por qué le dice que tienes que meditar? Le dice, para que hagas prosperar tu camino y para que todo te salga bien. Muchas veces nosotros queremos que todo nos salga bien, nosotros queremos que todo lo que emprendamos pueda prosperar, pero no nos tomamos el tiempo de poder meditar en la palabra de Dios. No nos tomamos el tiempo para orar a Dios, no nos tomamos el tiempo para decirle al Señor cómo es que debemos hacerlo, cuándo es el tiempo, cuándo es el momento en que nosotros debemos hacerlo, porque todos los tiempos no son los mismos, mi hermano. Muchas veces queremos, en cuestión de las cosas de Dios, queremos usar esta frase que muchas veces alguien dijo, y esta frase habla y dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero nosotros tenemos que pensar que en cuestión de Dios, tenemos que hablar con Dios, tenemos que preguntarle al Señor. Si bien la palabra de Dios también nos habla y nos dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, en esta tierra todo tiene su tiempo, pero también es bueno consultarle a Dios y decirle cómo es, Señor, que debemos seguir, cómo es, Señor, que debemos caminar, cómo es, Señor, que debemos transitar en esta vida.
Es importante consultarle a Dios porque el Señor le dijo, y usted tal vez pueda pensar y pueda decirme, es que yo no voy a entrar a ninguna tierra prometida. Es que quiero decirte que en este tiempo hay muchas cosas que nosotros tenemos que conquistar. Hay muchas áreas de nuestra vida que nosotros tenemos que cambiar, conquistar. Hay muchos proyectos, anhelos nuevos que nosotros podemos tener en este tiempo. Y para esos proyectos y esos anhelos, para poder alcanzarlos, para poder lograr esas metas aún más mejor de lo que nosotros nos imaginamos, es bueno poder consultarle a Dios. Eso le dijo el Señor a Josué, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. ¿Y sabes qué? Le vuelve a repetir, le dice, yo quiero que seas muy valiente. Pero no solo eso, no quiero que desmayes. Porque habrán situaciones difíciles en las que tú querrás desmayar, querrás pensar que estás solo, querrás pensar que este pueblo tal vez no te va a apoyar. Porque hay muchas veces cuando nosotros queremos iniciar algo, cuando nosotros queremos caminar en algo, hay gente que no nos apoya, hay gente que no nos va a seguir. Es más, mira cuando Dios envió, cuando aún Moisés estaba, y por orden de Dios dijo, vamos a enviar a 12 personas que vayan y espíen esta tierra a la cual ellos iban a entrar. Josué fue uno de ellos, de los cuales entró en esa tierra, miró cómo era la tierra, fueron a espiar, a mirar cómo era la tierra. ¿Y sabes qué? Cuando ellos regresaron y tuvieron que dar el informe de cómo era la tierra, nos dice la palabra del Señor que 10 de ellos dijeron, es muy buena la tierra, pero no podremos entrar, no podremos tomar esta tierra. Y Josué fue uno de ellos. Josué y Caleb, estos dos hombres de Dios, dijeron, sí, por supuesto que vamos a poder, por supuesto que vamos a poder. Es más, ellos dijeron, lo comeremos como pan. Ellos dijeron, con nosotros está el Señor, hemos de poder conquistar esta tierra. Y este hombre que confió en el Señor es el hombre que iba a hacer ingresar a esta nueva generación en la tierra que el Señor quería darles. Por eso Dios les decía, no tienes que desmayar. Aunque haya gente que no te apoye, aunque haya gente que no te siga, aunque haya gente que no esté de acuerdo de la multitud, del montón de personas, aún muchas veces tu familia puede llegar a decirte, esto no lo lograrás. Tienes que pensar, pídele al Señor, si el Señor lo ha puesto en tu corazón, si el Señor te ha desafiado a que sigas avanzando en su nombre, pues ponte en las manos de Dios y el Señor estará contigo. Y por último, cuando Él le habla y le dice, no desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor nos dice en esta mañana, no temas, tienes que esforzarte, tenemos que esforzarnos en meditar en la palabra de Dios todos los días. Debemos esforzarnos y meditar. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil cumplir la palabra de Dios. A veces podemos ocupar el tiempo en leer la palabra de Dios, pero muchas veces será muy difícil tomar la decisión de poder cumplir lo que nos dice la palabra de Dios. Será muy difícil a veces cumplir. Por eso es que el Señor le dijo, tienes que esforzarte para cumplir toda la ley que te mandó Moisés, que yo te mandé cumplir a través de mi siervo Moisés. Muchas veces la podemos leer, pero la palabra nos habla y nos dice en otro pasaje que no seamos tan solamente oidores de la palabra de Dios, para que no tan solamente cuando leamos podamos oír, sino que podamos hacer la palabra del Señor, para que podamos cumplir la palabra de Dios. Por eso es que el Señor le dijo, no te apartes, no dejes de hacerlo, sino que al contrario, medita en esta palabra. Meditemos hoy en este tiempo en la palabra de Dios. ¿Para qué?
No miremos hacia la izquierda, no miremos lo que hace el que está a nuestra izquierda, no miremos lo que hace el vecino, no miremos lo que hace el resto de la gente. Oigamos y obedezcamos a lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer prosperar nuestro camino, hacer prosperar lo que nosotros estamos empezando. Podemos hacerlo prosperar y todo nos saldrá bien. Cuando nosotros como papá o como mamá, como hijo, como la familia que tenemos, estamos empezando a prosperar y estamos empezando a ponernos en las manos del Señor, las personas que están a nuestro alrededor verán ese cambio, como te decía al principio, y ellos mismos también querrán empezar ese cambio. Para que hagas prosperar tu camino. Papá, cuando tú tomas esta decisión, harás prosperar tu camino, harás prosperar el camino de tus hijos, harás prosperar tu trabajo, harás prosperar todo lo que tú hayas puesto en las manos del Señor. Y por sobre todas las cosas confiemos de que el Señor, como le dijo a Josué, donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo te envíe, le dio a entender el Señor, donde quiera que yo te envíe. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, ya nosotros no vamos a donde nosotros queremos. Ya nosotros no tenemos los pensamientos que nosotros teníamos antes. Ya nosotros no tenemos los deseos que teníamos antes, porque ahora meditamos en la palabra de Dios. Entonces lo que el Señor le quiso decir a Josué es: donde tú quieras que vayas, donde sea que yo te mande, y hoy por hoy nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo, donde sea que mi Espíritu Santo te envíe, donde sea lo que tengas que hacer porque yo te lo permita, diga el Señor, porque mi Espíritu Santo te guíe, no temas, porque yo voy a estar contigo en todo momento. No desmayes. Aunque la situación sea difícil, no desmayes. Aunque la situación parece que te va a sobrepasar, tranquilo, confía en Dios, espera en Él, porque de Él viene la respuesta y de Él viene la paz para tu corazón. Por eso en esta mañana vamos a darle gracias al Señor, porque a través de esta palabra yo creo que el Señor nos dijo: tienes que esforzarte aún más. Esforzarse es hacer un poco más de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Un atleta, si está acostumbrado a correr 50 kilómetros, pues ahora correrá un poco más. Si una persona está acostumbrado a hacer cierto ejercicio, tendrá que esforzarse un poco más, hacer una sesión más de la misma cantidad que hacía, porque se esforzará y tendrá nuevos resultados. Dios nos dice esto: haz algo más de lo que estabas acostumbrado a hacer y verás los resultados, porque yo estoy contigo. Yo quiero que oremos en esta mañana y le demos al Señor gracias, porque Él nos ha hablado, nos ha ministrado en esta mañana, y en el nombre de Jesús, para que podamos poner en práctica lo que el Señor nos ha hablado. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te queremos dar gracias por tu fidelidad. Te queremos dar gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos. Gracias por habernos hablado en esta mañana a través de tu palabra. Señor, a veces leemos la palabra y es una historia que ha pasado, y a veces lo vemos como tan superficial. Pero, Señor, cuando nosotros miramos y comparamos las historias, los momentos difíciles, las decisiones que ellos tenían que tomar, como Josué, cuando nosotros tenemos que tomar hoy en este tiempo decisiones, nos damos cuenta que no es difícil. Señor, nos damos cuenta, Señor, que no es difícil si estamos contigo. Pero para nosotros, a pesar de esas cosas, Señor, como el Señor le hablaba y le decía a Josué: tienes que esforzarte, yo voy a estar contigo. Señor, aún así muchas veces queremos dudar, pero en ti confiamos. En ti esperamos y confiamos de que tú estás con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida. A cada momento estás y nos ayudarás a tomar las mejores decisiones. En el nombre de Jesús, que podamos meditar en tu palabra, porque tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra es la que nos guía,
Tu palabra, Señor, es la que nos da vida y es la que nos cambia. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, si en esta mañana hay alguien que quiere recibirte en su corazón, si hay alguien que quiere reconciliarse contigo, Señor, porque cuando no te tenemos a ti en el corazón, cuando te hemos dejado, Señor, Padre Santo, estamos enemistados contigo. Y solamente a través de Jesucristo nos dice la palabra que nosotros podemos tener amistad contigo. Podemos estar en paz contigo, Padre Celestial. En esta mañana, si alguien quiere recibirte en su corazón, yo te pido, Señor, escribe sus nombres en el libro de la vida, perdona sus pecados, Señor, pero ayúdanos a vivir como nos dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Señor, dales el gozo de la salvación y que ellos puedan vivir, Señor, la vida que a ti te agrada, la vida que está en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana y te damos a ti la gloria, Espíritu Santo, por habernos hablado, por habernos ministrado. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Ha sido un placer para mí, un privilegio de parte del Señor poder compartir la palabra nuevamente contigo. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Te animo en el nombre del Señor a congregarte en la iglesia donde tú podías asistir, una iglesia donde se alabe, se glorifique el nombre de Dios, una iglesia donde se hable del poder del Espíritu Santo, donde se hable del poder que libera las mentes y los corazones que están cautivos, pero también que se hable de ese Señor, de ese Jesús que vendrá a buscar a su iglesia y que llevará a aquellos que han perseverado y que han estado con Él. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto cuando el Señor nos permita nuevamente poder compartir la palabra de Dios. Bendiciones.